Hola, bienvenidos. Lograremos en el programa de hoy tratar de acercarnos a por dónde pasan los caminos que nos brinden una mejor educación, que logre mejores resultados, aún a sabiendas de que el aula no es la única responsable de una situación muy compleja para un país que estuvo muy bien situado en América Latina y que ahora en materia de educación secundaria no se encuentra en una muy buena posición, más bien en los últimos lugares de acuerdo a los datos oficiales en América Latina. Es para mí un inmenso honor y un gran gusto reencontrarme con dos personas con las que he tenido por diferentes vías, en uno de los casos por ser coterráneos, aunque de distintas generaciones, y en el otro caso por una vasta trayectoria periodística, yo y una vasta trayectoria sindical, ella, encontrarme hoy con Daisy Iglesias, bienvenida. Muchas gracias, un placer. En este caso como consejera en representación de los docentes. Daisy es maestra, es directora, ha sido inspectora, profesora en el Instituto de Profesores Artigas, en los institutos normales de formación de los maestros acá en Montevideo, magíster en gestión de instituciones educativas por la ORT, y paro por acá porque hay una larguísima trayectoria, y el doctor Juan Gavito Zoboli, que ha sido presidente del CODICEN a comienzos de la década del 90 y que vuelve a estar como consejero. Doctor Juan, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. El doctor Juan Gavito Zoboli, entre el 85 y el 87, fue el primer secretario general del recientemente creado a la salida de la dictadura Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública. En el 90 asume como presidente precisamente del CODICEN y ocupa también el cargo de director nacional de Educación Pública, que si no recuerdo mal, Juan, se ejercían simultáneamente. Exactamente. Se ejercían simultáneamente. Bueno, y con una larga trayectoria además como abogado, como procurador, tanto en UTU como en el escalafón profesional de la ANEP. O sea, unas cuantas décadas en distintas áreas de la educación. Con los invitados de hoy quería invertir este minuto y medio, 2 minutos, para que no necesariamente la gente tiene que saber de qué se trata. Vamos a ir con este informe de Bruno Barreto a presentar el programa de hoy. El doctor Sanguinetti, yo fui y le descompliqué en la gravedad la situación de atraso del Uruguay en el año 1996-97, empecé a hablar con el director. Y tenemos que llevar a la jornada completa. No hay otra. Las escuelas en adelante, no hay otra cosa. El Plan Ceibal fue pensado como un profundo proyecto social de mejora de la estructura tecnológica y educativa del país. Por tanto, tenía que abarcar en ese destino social el concepto de inclusión, hacer que vastos sectores de niños, sobre todo los niños de nuestras escuelas públicas del país. Educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. Vamos a decretar la esencialidad de los servicios que tienen que ver con la enseñanza, en la medida de que son derechos de los ciudadanos la educación. Bueno, para nosotros es un decreto netamente ilegal, ¿verdad? Nosotros tenemos que aquí no hay un decreto de esencialidad, como explicaron los compañeros, lo que hay es un decreto muy mal fundamentado, plagado de errores y de inexactitudes, que lo que hace es negar el derecho al libre ejercicio de la libertad sindical, particularmente el derecho de huelga. La educación, ¿precisa cambios o está todo bien? 42% de los jóvenes de 19 años estén fuera del sistema educativo, habla de que este país tiene un problema social importantísimo, vinculado a la exclusión, vinculado a situaciones de violencia y otros tantos aspectos que ustedes conocen. Vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil y efectiva. Con las nuevas autoridades de la educación, vamos a impulsar cambios en el funcionamiento cotidiano
de los centros de enseñanza, para así poder fortalecer auténticas comunidades educativas. Yo decía antes de empezar el programa, y Daisy Iglesias se reía, si hay algo democrático es que todos cumplimos años, ¿no? Y los años vuelan, y este es un resumen desde el retorno, desde la salida democrática hasta acá. Podríamos haber arrancado con Don Pibel de Voto, pero nos pareció con Bruno Barreto que estas pinceladas ayudaban. Vamos a tener 3 minutos para cada uno en este primer bloque, después habrá 3 bloques más extensos, obviamente. Ha habido en estos años una progresiva mayor inversión en la enseñanza, voy a hacer una afirmación, ustedes me corrigen o no, con muy pocos resultados obtenidos. ¿Por qué? Daisy. La educación no es solo una cuestión de inversión, es también una cuestión de la cultura que asiste a lo educativo. Cuando yo exponía en Codicen o presenté un documento sobre el estado actual de la educación, decía, bueno, hay que mirar aspectos que de repente son muy difíciles de plantear públicamente, pero que han constituido un factor interno muy importante. Un factor clave que fue el desdibujamiento de la didáctica. Lo han tomado los periodistas, ¿eh? Los periodistas han dicho, bueno, pero se escribe con faltas de ortografía. Lo que los periodistas no sabían era que hubo toda una línea didáctica, y todos los maestros que están mirando lo saben, que llevó a opacar la enseñanza de 2 cosas, gramática y ortografía. Y fue un lineamiento internacional de lengua, no es algo que surgiera... ¿Bajar la exigencia? Bueno, bajar la exigencia es otro tema, es lo que se enseña. ¿Qué se debe enseñar y cómo se debe enseñar? Yo soy del grupo que ha sostenido que ha habido un vaciamiento didáctico, y me dirá la ciudadanía, ¿qué es la didáctica? La didáctica son las formas de enseñanza que aprenden los docentes en este periodo. Otra cuestión distinta es lo que tú señalas, que es el bajar los niveles de exigencia. En Uruguay no es de ahora, tendrían que haberse ido a la mitad del siglo pasado, porque Grompone, fundador del IPA, en los problemas sociales de la educación secundaria escribe que uno de los grandes problemas era el bajar el nivel de exigencia para ajustarse, miren lo que voy a decir y hagan un comparativo con lo actual, bajar los niveles de exigencia para ajustarse a demandas sociales de promoción. Problemas sociales de la educación secundaria, 1949. El estudio de CEPAL del 90, del entonces profesor Rama, consejero, que ustedes lo tomaron allí, señala que hay un factor en cuanto a los niveles de exigencia de los docentes hacia sus estudiantes que no está vinculado exclusivamente a lo que circula en la educación, está también vinculado a la cultura social. Entonces es muy complejo y problemática. Entonces cayendo la estantería hace 60 años. Bueno, si yo tomo los planteos relacionados con la educación media, le diría que se cae, pero que a su vez se refuerza la estantería. Porque un gran problema es que la educación secundaria, que nació pegada a la universidad, que recién se separa en 1935 y va vinculada a los estudios universitarios, se transforma lentamente y particularmente en el 72 en sistema de educación de masas, sin ningún cambio interno para darle fundamento a esa transformación masiva. Gabito. Bien, primero quiero decir que es un gusto estar en este programa. Gracias por aceptar. Y estar en este intercambio con la consejera Iglesias, a quien hace tanto tiempo conozco y sé con el buen fundamento que se expresa. Respondiendo a tu pregunta, digo que efectivamente la mayor inversión, porque en definitiva es inversión, en el presupuesto de educación no necesariamente implica una mejora. No digo que no hubiera que haberla hecho y no digo que no haya que hacerla en la medida en que las posibilidades presupuestales del país lo permitan, pero digo que no aseguran por sí solo un resultado. Esto no solo pasa en educación, podría decir que pasa, por ejemplo, en materia de salud, con los mismos sueldos, las mismas... el mismo o muy parecido equipamiento y las mismas reglamentaciones, hay gente que consigue cosas muy buenas y hay otras que
No. Quiere decir que hay que escapar un poco de estos pensamientos binarios, a veces muy reducidos, que es decir, bueno, o más plata o la nada, o cambiamos la currícula o la nada, o cambiamos la gobernanza o la nada. Cada uno de esos niveles puede ser mejorado. Entonces, resumiendo, el hecho reconocido de que en las administraciones más recientes aumentó el presupuesto de la enseñanza, no quiere decir que hayamos mejorado en calidad. Por eso ahora nosotros en el año, y ya me introduzco quizá en el tema, 2020, cuando presentamos nuestro proyecto de presupuesto, lo acompañamos con lo que denominamos un plan de desarrollo educativo, porque no quisimos hablar de reforma. Y eso se componía de 5 tomos, uno de los cuales tenía todo un diagnóstico que recogía conclusiones de los servicios propios de ANEP, que creo que es un buen avance que se ha producido a lo largo de los últimos 20 años, e informes de organismos internacionales como de PISA, no sé si lo llega a ver la Cámara, y otros que recurrentemente nosotros, a través, por ejemplo, del INED, que es otra cosa buena que tenemos desde hace un tiempo, venimos diciendo que no satisface lo que es la necesidad de la sociedad, la respuesta que el Servicio de Educación Pública le da. Entonces, tenemos un problema, tenemos que encararlo. Nos metimos en tema. Vamos a venir después de la pausa y la pregunta o la mesa queda servida de si hay políticas de Estado o no en este tema. Reforma de fines de los 90, la reforma del 2008, esto que acaba de decir el doctor Gavito, reformas que se van planteando y los sindicatos que dicen no estoy de acuerdo. Lo dijeron en el 2008 también, ¿eh? No tomaron en cuenta todo lo que habíamos planteado, tomaron parcialmente. Ya venimos, estamos intentando ver si hay salida o estábamos al borde del precipicio y dimos un paso adelante, como decía, ¿se acuerdan? Ya venimos. Ya sabemos que se piensa mejor con el estómago lleno, pero si dejamos de lado situaciones sociales que tienen que ver obviamente con lo que es el desempeño escolar o licial de los estudiantes, si vamos de lleno a las responsabilidades del Estado, de los docentes, y comienzo con el doctor Gavito, se habla de incluir nuevos planes, de incorporar reformas. ¿Hay una política de Estado o cada gobierno que viene va metiendo lo suyo? Bueno, no, hay distintas políticas de Estado que felizmente nos caracterizan. Por ejemplo, por hablar de la barriga llena, la alimentación escolar tiene ya un siglo en este país y todos la hemos honrado a lo largo de las diferentes generaciones. Pero volviendo a lo que a nosotros nos tocó iniciar en 1990, las escuelas de tiempo completo, que son de nuestra época y no del señor Rama, que las aumentó, pero cada una de las administraciones ha afirmado el concepto de que hay que aumentar el tiempo pedagógico y entonces no solo están las de tiempo completo, tiempo extendido y otras estrategias que Daisy conoce mucho mejor. El hecho de que se enseñe inglés e informática en la escuela pública, también en nuestra época. Lo digo así, no porque sea el momento de reivindicarlo, sino para ubicar históricamente los episodios. Que se enseñe inglés en el liceo y no francés, como cuando yo estudiaba. Y creo que yo también, 5 años de francés estudié. Quiere decir que hay cuestiones que felizmente tienen continuidad, pero cada época tiene su característica y eso hay que asumirlo. Entonces, como venía diciendo, ese diagnóstico que presentamos puede ser resumido en algunas cosas, pero muy gruesas, y yo la voy a repetir porque las he dicho en el Consejo. Si se nos pierde prácticamente 2/3 partes de los que egresan de primaria no egresan de secundaria ni de UTU. Si esos luego no pueden ser incorporados a la vida activa, y no quiero decir la vida laboral porque no estamos pensando en lo laboral, quiero decir no solo en lo laboral, pero creo que para que la gente tenga dignidad tiene que poder encontrar trabajo. Si a su vez de los que logran egresar solo 2/3 partes de ellos ingresan efectivamente a universidad u
ofertas terciarias, y si a su vez la devolución que nos hacen las universidades, no solo las públicas, sino las privadas, es que la preparación de esos muchachos es muy magra, quiere decir que algo el sistema no está haciendo bien, ¿verdad? Porque no dota a sus estudiantes que deberían haber completado la educación obligatoria, es decir, los 12 años de educación obligatoria después de inicial, de lo básico para conducirse en la vida, y presentamos otras cuestiones, y con esto sí redondeo, siempre lo digo, tenemos 28.000 personas en conflicto con la ley penal, 14.000 presos y 14.000 con penas alternativas. Quiere decir que a esa gente el sistema educativo le pasó por el costado. Entonces, creo que tenemos que hacernos una autocrítica y esto tiene que ser revisado. Daisy. Sí, hay una continuidad de acciones y una de ellas, UNESCO decía que una política educativa es tan importante por lo que prioriza como por lo que omite. Y hay un aspecto que yo he leído a nivel internacional de investigaciones. La investigación se llama ¿Cómo hicieron los sistemas educativos que lograron éxito? Y no fue paga por ningún sindicato ni por ningún gobierno, fue paga por empresarios. Y en esa investigación se toma lo que señala el ministro de Educación neozelandés. Dice, nos habíamos fijado en la estructura del sistema, cambiamos toda la estructura y el tema no estaba en la estructura, estaba en la condición docente. Esa investigación internacional establece que uno de los ejes fundamentales para cualquier mejora educativa es la condición docente. ¿Qué es la condición docente? Y la condición docente supone dos aspectos. El aspecto material, salarial, porque aquí se habló mucho de Finlandia, pero no decían cuánto ganaba el maestro finlandés, ni cuántos maestros finlandeses atendían los grupos. Miren que eran 13, el maestro de aula, el maestro que acompañaba en el aula por si surgían algún problema, y el maestro que atendía en forma diferencial a estudiantes que efectivamente presentaban problemas. La condición material, salarial y la condición formativa. Aquí estamos todavía bregando para que el sistema educativo tenga cursos de posgrado. Entonces, si uno mira lo internacional, dice, una de las líneas de continuidad ha sido la omisión, y esto es una reflexión personal, de la condición docente en los aspectos que tienen que ver con la condición material, con las condiciones materiales de trabajo en las instituciones y con las condiciones formativas. Eso es inversión también. Sí, me quedo pensando si los docentes están en la misma sintonía. Tú eres docente, pero si están en la misma sintonía y están preocupados por eso también. Pero ya lo hablamos más adelante, Gabito. Estoy totalmente de acuerdo, no porque lo diga la consejera, sino porque es una evidencia. Si no mejoramos la condición y el prestigio social, pero sobre todo la capacidad de los enseñantes, perdón que es un término un poco feo, pero para que se entienda, o sea, de quienes enseñan, difícilmente el resultado se obtenga. En ese sentido, creo que también hay que reconocer que los aumentos de sueldo que se han dado a los docentes en general han hecho un poco más atractiva la carrera docente, pero evidentemente no lo suficiente. ¿Por qué? Bueno, quizá haya prejuicios de orden social, quizá sea, y lo es todavía lamentablemente, una opción de segundo grado, el hecho positivo ¿Cómo de llegamos que, a eso, no? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a eso Bueno, cuando nuestra generación amaba a sus maestros? Había que preguntárselo a Florencio Sánchez en adelante, mi hijo el doctor, ¿verdad? Capaz que tiene más de 100 años. Exactamente, eso, aunque parezca mentira, se ha ido acumulando. Pero que estaba diciendo que felizmente la mayor oferta pública de nivel terciario, tanto de la Universidad de la República como de la UTEC, en el interior, que nosotros conocemos, ha hecho a la ANEP perder un cierto mercado cautivo, es decir, muchachos que no podían tener otra opción de nivel terciario y que iban a la formación en magisterio, sobre todo. Después está la de profesorado también. Y esto también se va perdiendo. Entonces es preocupante en ese aspecto porque sigue no siendo la prioridad de muchos egresados de secundaria y UTU que podrían seguir
magisterio o profesorado el acceder a este nivel. Es algo en lo que tenemos que trabajar. No está dentro de la propuesta curricular de ANEP, pero sí está en la propuesta de la ley denominada Ley de Urgente Consideración y de la que hace el Ministerio de Educación y Cultura, transitar hacia el reconocimiento del nivel universitario del título docente. Y eso se está trabajando ahora con muchos cuestionamientos, pero el norte es ese: devolver a la profesión docente el prestigio social y la idoneidad profesional que requiere. Bien, va a cerrar Daisy este bloque. Sobrevuela por allí, obviamente, lo que está diciendo la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, de recortes de $80 millones. Bueno, desde la oposición se dice, prometieron 136 liceos, ¿dónde están? Capaz que de repente omiten que hubo una pandemia también, o que el que los prometió se fue, pero bueno, estas son cosas que yo pienso en voz alta, Daisy. Sí, respecto a la imagen que los docentes tienen en la cabeza de sus gobernantes, y mencionando un aspecto que señala el consejero Gavito, que yo tuve la oportunidad de exponerlo ayer en sala, no estimo que sea lo más adecuado esta forma de reconocimiento universitario que establece el Ministerio. Fíjense ustedes, yo tengo un problema sustancial. Se le pone una prueba posterior a ser titulado. O sea, usted le exige ciertas condiciones para que la carrera pueda ser reconocida como universitaria, pero después le pone una prueba al egresado. Eso no existe en ningún nivel de los egresados universitarios. ¿Por qué va a existir en los docentes? Pero le alerto a la ciudadanía, miren ustedes lo que se pretende ver en la prueba que se le aplica al egresado. Competencias básicas, manejo de la lengua española, comprensión lectora, ortografía y sintaxis, aplicación de útiles matemáticos, habilidades tecnológicas, habilidades para educación inclusiva, dominio de las operaciones aritméticas elementales. ¿Qué visión nos está devolviendo el Ministerio respecto a los egresados de IPA, de formación docente, de magisterio, si estima que después que usted esté titulado tiene que hacerle una prueba para ver si usted realiza cálculos elementales? Yo planteaba ayer en Codicen que el Codicen debe hacerse cargo de este tema, porque ¿quién está formando hoy los docentes? El Codicen de la ANEP. Entonces, estamos admitiendo que nos digan que egresan docentes sin comprensión lectora. Esta problemática de la imagen que devuelven socialmente el docente es una complicación que se suma a otras complicaciones que tienen que ver con la inversión. 1 minuto y 1 minuto para cerrar el bloque, Juan. Bueno, en realidad esa propuesta no es del Consejo Directivo Central, es del Ministerio de Educación y Cultura, en cumplimiento de una ley que ha refrendado la ciudadanía, porque por algo tuvimos toda una movilización y la gente dijo, este es el camino. El Ministerio ha dicho que esa es la prueba que quiere poner, es un problema de ellos, del mismo modo que nosotros defendemos nuestra autonomía en el sentido de que el título que pedimos es habilitante, con prueba o sin prueba del Ministerio. Pero si el Ministerio dice, para extender un segundo papel que dice que fulanita o fulanito de tal tiene nivel universitario, yo requiero verificar esto, bueno, ahí es donde uno puede discrepar o coincidir en qué tiene que ser, cuáles son los requisitos, pero no nos compete a nosotros establecerlos, sino al Ministerio de Educación y Cultura. Cerramos, Daisy. Lo que la ciudadanía votó, yo no lo discuto, que es la reafirmación de la ley 19.889. La ley dice que el Ministerio te debe dar la validación universitaria, pero no este contenido. Este contenido yo dudo que se conozca. Y creo que debe ser revisado y que debe ser equiparado el egreso de un docente a cualquier egreso universitario, sin prueba posterior, porque de lo contrario, en lugar de tú jerarquizar la profesión, lo que haces es denigrarla. Tú egresas, pero precisas una prueba. No, eso no debe ser así. Y reconozco también que hay que considerar a los 40.000 docentes, que creo que se está en eso, ya egresados a este momento. Hay falta de presupuesto y por eso no se avanza. Estamos de cara a la rendición de cuentas, o los sindicatos son los que trancan todo. Ya venimos.
quieren decretar esencialidad para un día de paro para que se atienda por parte de los sindicatos o de los afiliados la alimentación en los comedores, bueno, que la den los sábados, que la den los domingos, que la den en los feriados. Esta discusión se dio por estas horas. Y como bien decía el doctor Juan Gavito, hace más de 100 años que los comedores escolares existen, pero hoy hay más de, capaz que por momentos más de 200.000 alumnos que comen porque está la escuela de tiempo completo también. Daisy, y arranco contigo en este bloque. ¿Cómo se llega a que la escuela es clave para que, bueno, capaz que es muy extensa la pregunta o la respuesta para el tiempo que tenemos, a esta situación en que si el niño no va a la escuela hay miles que no comen? Bueno, eso no debería ser. Yo he sostenido que el Estado es inteligente en cuanto a su distribución de tareas. A la ANEP le ha establecido el cometido de la educación y tiene un conjunto de políticas complementarias, particularmente en primaria, vinculadas a la asistencia para el que está estudiando, para que el estudio en el día sea lo mejor posible. Y hay comedores, ropero escolar desde la misma época, también desde hace un siglo, y entrega de material fungible, los cuadernos y los lápices, que es mucho más de 100 años, pues viene de la época del Cabildo. Pero la escuela, su centro es la enseñanza. Esas otras políticas son complementarias a la educación, pero a quien le ha asignado la función de la asistencia, de los apoyos asistenciales alimentarios, eso que establece la Constitución de aquellos que tienen además una abundante prole, creo que está dicho en esos términos, es al Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto, personalmente yo he pedido una entrevista con el Ministerio de Desarrollo Social porque me gusta hablar con información, quiero saber cuáles son sus políticas, quiero saber cuáles son sus enclaves, quiero saber, porque no es solo el problema de primaria. Yo he recorrido centros educativos, lo he dicho en Codicen, y lo han hecho también otros consejeros, y han visto que hay necesidades, no digo al 100%, pero hay necesidades alimentarias en adolescentes. Bueno, no es el liceo, no es la escuela quien debe asegurar que se alimente correctamente. Es mayo de 2015 hacían colecta los profesores del Liceo de Parque del Plata, me acuerdo, porque en secundaria hablo, Pero nos dijeron el Liceo de Delta hacían del colecta Tigre, para darle comer a los que llegaban con hambre. Pero le planteó esta anécdota. Estaba el consejero que lo recibió también muy fraternamente a profesores y padres del Liceo de Delta del Tigre, donde ellos plantearon que estaban haciendo un ropero escolar improvisado con la ropa que sobraba a los profesores. Por tanto, acá hay un lema: cada repartición del Estado debe hacerse cargo de sus responsabilidades. Gavito. Bien, yo coincido con el concepto general, pero creo que la consejera olvida que tenemos una cosa que se llama impuesto de educación primaria. Es decir, que hay una ley desde hace muchos años que dice que la ciudadanía aporta para aplicarlo al sistema de educación primaria y particularmente a la alimentación. El año anterior se ejecutaron del orden de los 60 millones de dólares en alimentación escolar, lo cual habla bien de la ciudadanía y del sistema. Pero concuerdo con que sí, con que el ideal sería que la sociedad en general no lo necesitara y que hubiese otros mecanismos como hay. Quiero ir un poquito a tu pregunta sobre si hay recorte, no hay recorte, si hay recursos, no hay recursos. Nos vamos un poquito de la reforma curricular, pero creo que esto a la gente le interesa. Colgado del último bloque. A mí me gusta siempre ver la perspectiva histórica. No hay que olvidarse que el ejercicio 2019 cerró con un déficit de 2.300 millones de dólares en el Estado. Es decir, el Estado está hablando del déficit fiscal global. Sobregirado en 2.300 millones de dólares. Y en la ANEP en particular, un déficit de 12 millones de dólares. Eso está reflejado en la ley que aprobó esa rendición de cuentas. En la ley de presupuesto siguiente, es decir, la que se dictó en el año 19.924, en los artículos 564 y 569 se asignan fondos a la ANEP por 20 millones de dólares aproximadamente, según cómo se calcule el cambio. Y en la rendición de cuentas del ejercicio 20, es decir, en el año 21 al siguiente, que es la 19996, artículos 273 y 312,
también se aumentó el presupuesto de ANEP en 5 millones de dólares. De modo que no hay tal recorte, hay un aumento. Lo que está ocurriendo es que la gente saca la cuenta para adelante y para atrás según le conviene. Dice, bueno, esa es más plata, pero como la plata rinde menos, es como que me hubieran bajado los sueldos. Pero eso no le pasó a la ANEP, le pasó a todo el mundo. Y ni te cuento en la actividad privada, donde gente se quedó sin trabajo. Entonces, está mal hacer ese entrevero como que hubiese un designio maligno de recortar y retasear recursos cuando ha sido exactamente lo contrario. Daisy. Sí, yo me tomé el trabajo de buscar y tratar de entender cuál era esta situación de los 80 millones de dólares que según mi cálculo hoy no son 80, son 90, pero bueno. ¿Y de dónde vienen? Y tomé el gasto corriente, porque si ustedes miran el gasto corriente en educación, en el 20, 77 mil millones de pesos, y en el 2021, 82 mil millones de pesos. Entonces, es notoriamente más. Y allí recibí una explicación sobre la diferencia entre el gasto corriente y el gasto constante que voy a tratar de transmitir. El gasto corriente es el anual. El gasto constante es lo que el doctor señalaba, el comparativo. Y fíjense ustedes que si yo hago el comparativo entre el 21 y el 19, encuentro que con las cargas impositivas, ¿verdad? Los incrementos, encuentro que es menos. Entonces encuentro que de 85.345 millones del 19, si yo los pongo actualizados al 21, son 82.406 millones. ¿Y dónde se dio este déficit? ¿En todos los rubros, en funcionamiento, en inversiones? No, en remuneraciones, donde no puedo discriminar si es por tema de cargos o si es por tema de aumentos, porque no tengo ese dato. Pero sé que en remuneraciones se pasó de 75.000 millones a 71.000 millones. Y esto lo uno con lo que dije anteriormente. La condición docente. Hoy hay un conjunto de sindicatos que sí, que piden mantener el nivel salarial. ¿Cuánto precisan para eso? 7 y fracción. ¿Cuánto se ofertó en la negociación superior de salario, que no corresponde a Codicen? Se ofertó el 2 con fracción. O sea, están hablando ahí de un 4, de un 5 para conservar el nivel adquisitivo. Gabito. No, lo que dice la consejera es muy distinto de lo que dicen los sindicatos, porque lo que imputan los sindicatos al gobierno en general y a la ANEP en particular es haber tomado decisiones recortando partidas. Y yo acabo de mostrar, porque cualquiera que tenga capacidad lectora puede ir a las leyes que cité y verán que los montos aumentaron. Que perdieron poder adquisitivo, desde luego, pero lo admití de entrada. Y es como si yo hiciera un chiste de mal gusto, Daisy, y dijera que ahora en dólares ustedes ganan más que antes. Porque claro, como el dólar se depreció, pero no estamos en esa. Lo que tenemos que tener claro es en deslindar las responsabilidades. Y acá no hay ninguna responsabilidad por vía de recorte voluntario, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo recuperamos? Justamente se está hablando en este momento si en esta rendición de cuentas comienza a recuperarse. Esperemos que sí, y esperemos que en la mayor medida posible. Pero son cuestiones totalmente distintas. No existe tal recorte. Bien. Cuando se habló de la posibilidad, y cerramos con un minuto con cada uno, de la posibilidad de esencialidad, que aclaro no era una ley, eso es un decreto, no tiene que pasar por el Parlamento, esto es un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Cuál fue tu reacción? No, yo realmente, en primer lugar, traté de ver qué era lo que estaba escrito a nivel del legislativo. Y me llevé una sorpresa, obvio, lo que está escrito a nivel del legislativo, ese famoso proyecto que no había entrado en comisión todavía, ya casi... Y no, porque lo que decía es un decreto gubernamental, Poder Ejecutivo. Claro, ¿no? Es una sugerencia al Ejecutivo. Y a nivel del Ejecutivo, yo en ningún momento advertí que los servicios alimentarios, complemento de los educativos, yo estoy de acuerdo con don Agustín Ferreiro, 1936 decía al niño que no tiene que darle todo, hasta el jabón para las manos. ¿Por qué? Porque hay que asistirlo para que estudie. Pero no es la función ser el comedor del Uruguay, no, es una escuela, yo ya se lo dije a usted en un programa radial, es una escuela que tiene un servicio de comedor. Por tanto, yo no creo
que la esencialidad de los servicios de comedores como hecho aislado estuviera en discusión, porque creo que estaría en un serio problema el Poder Ejecutivo, porque tiene un ministerio que se encarga de eso y tendría que explicarnos a todos cómo invierte las cargas impositivas el MIDES para que estas situaciones alimentarias se den. Cierro. Yo creo que lo que ocurrió es un buen ejemplo de cómo debemos conducirnos los sindicatos de la enseñanza y las autoridades, o sea, quienes circunstancialmente estemos al frente de estos organismos. Creo que se resolvió bien, creo que hizo muy bien la Federación Uruguaya de Magisterio en establecer una guardia gremial. Nosotros lo habíamos planteado ante la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza en unas cuantas sesiones o reuniones anteriores. Y creo que razonablemente Primaria hizo las previsiones. Me dicen que no quedó nadie sin tener satisfecha esa necesidad y que incluso sobraron algunas raciones, no sé si será por un tema de información o no. Sobre la esencialidad, por supuesto, todos creemos que el ideal es que ni siquiera llegue a mencionarse. Pero como decía un paisano de Garzón, cuidado con un grito a tiempo, porque ataja muchos problemas. Entonces yo creo que esta movida que hicieron estos diputados del interior quizá no estaba bien encaminada desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero estaba muy bien inspirada desde el punto de vista social y creo que contribuyó a que la cosa se saldara por el buen camino. Estamos de cara al último bloque de este programa y a pocas horas de que la comisión que investigó las horas docentes tomadas por dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria llegara a una conclusión final, pasando esto incluso a la Fiscalía. Vamos a ir con ese y otros temas para esta última parte de este programa que tiene la presencia del doctor Juan Gavito Sobori y de la maestra e inspectora Daisy Iglesias. Brevemente, si están de acuerdo los invitados a este tema de esta comisión y de esas horas que bueno han sido consideradas por parte de los que promovieron esto como un abuso, tomando atribuciones que no estaban, falsificando documentos, en fin, hay un largo informe ayer para después meternos en la parte final, en los minutos que nos quedan, a ver el tema de las competencias y los docentes, a ver si los docentes son definitiva los que pueden llegar a que una reforma educativa funcione. Daisy. Sí, los docentes siempre son los que determinan que una reforma educativa se haga, pero no lo invento yo, no es una cuestión de los sindicatos uruguayos. En 1980 UNESCO estudia las reformas educativas y señala que gran parte de los problemas que presentaron para su implementación y para su desarrollo se debe a la falta de consulta e involucramiento de los docentes. Lo dice expresamente. 1980, estudio de las primeras reformas educativas, dice que gran parte de los obstáculos, y no estaba hablando de Uruguay, estaba hablando del contexto internacional, es no haber dado... Acá en plena dictadura no podían ni mencionarnos. No haber dado la palabra a tiempo a quienes en definitiva son los implicados en los procesos de reforma. Y algo muy similar... Pero son los únicos responsables porque hay gobiernos que dicen que la responsabilidad es política, es decir, que hay alguien que elige a sus gobernantes para que legislen a ese respecto. Yo no digo que no los escuchen, digo que no resuelven los docentes. No, yo lo que trato de decir no es que resuelvan los docentes, lo que estoy diciendo es cómo una comisión de expertos internacional estudió las fallas de las autoridades políticas. Que se escucha poco a los docentes. Que no se los escucha. No poco, sino que no se los escucha. Es más, hay un gran problema de las reformas educativas, que lo dice UNESCO en el 80 también, es crear un problema donde no lo había, o crear cuellos de botella. Une varias problemáticas, pero entre ellas una de las más importantes es esa. Y mire qué interesante lo que dicen. Dicen en ese estudio de expertos internacionales que se dan dos procesos simultáneos. Los gobernantes desconfían de los docentes y los docentes desconfían de los gobernantes. Ponga un punto ahí, pone un punto ahí y te llevo un minuto a la comisión investigadora de las horas docentes.
La Comisión Investigadora de las Horas Docentes es un factor del Parlamento Nacional. Yo lo que señalo es que he leído un escrito jurídico que presentó uno de los implicados, que es el profesor Landoni, donde tiene una sólida fundamentación jurídica en uno de los apartados de por qué no compete manejar como se manejó desde la comisión parlamentaria esta investigación, y particularmente él señala los caracteres de la reserva. Personalmente, lo que voté en Codicen en relación con algunos aspectos informativos que se consideraron es que a mí no me parecía oportuno que una administración desempolvara y reviera hacia atrás acciones de otras. ¿Y no había un problema allí, más allá de la competencia o no de un parlamento? Ya me lo contestas. No, en Codicen digo. Pero digo, si no hubo un problema ahí también con las horas, si no hay un problema de abuso con las horas docentes. Bueno, eso es lo que debe demostrarse, ahora lo pasaron a la justicia, deben demostrarlo y deben contestar los aspectos de la parte de la defensa. ¿Cabito? Sí, son dos andariveles, ¿verdad? El de las responsabilidades políticas, que es el que está estudiando o terminó de estudiar el Parlamento, y el de las responsabilidades administrativas, que es lo que está estudiando la ANEP en un procedimiento sumarial que no ha concluido. Como resultado de ese procedimiento sumarial se tomarán medidas disciplinarias y eventualmente adherirá o no a una denuncia penal. Pero lo de las responsabilidades políticas creo que es importante y está bien que el Parlamento lo tome como propio. Yo capaz que me animo ahora a dar una primicia en este programa, porque ayer, sin ir más lejos, estuvimos debatiendo la omisión en verter aportes al Banco de Previsión Social por un periodo entre 2010 y 2014, que implica hoy $2 millones de deuda con sus recargos, el equivalente a construir un liceo nuevo. ¿Es o no es una responsabilidad política? ¿No se volcó todo lo que se tenía que volcar? No se volcó ni todo, ni parte, ni a tiempo, y eso lo estamos heredando nosotros. Entonces, yo creo que está bien. Yo no digo que uno actúe con un ánimo revisionista a ultranza y porque sí, pero creo que cuando hay errores o omisiones gruesos, esas responsabilidades tienen que aparecer. ¿Cómo se ejercen? No sé. Si esas personas hoy estuvieran en sus cargos, deberían ser cesados. Pero como ya cesaron, sinceramente, no lo sé cómo se hace, pero creo que el Parlamento, como caja de resonancia, hace bien en ocuparse. Luego, en relación a la supuesta falta de consulta, yo, como dije, quiero recordar o reiterar que esto se anunció en el año 20, que se establecieron 6 lineamientos estratégicos de transformación, que uno de ellos es la reforma curricular, que la reforma curricular no es lo único para hacer, ni es lo único que va a solucionar, pero tiene que ver con la pertinencia, tiene que ver con la motivación de los muchachos, quizás muchos de esos que se van del sistema porque no les importa la batalla de tal o el poema de cual, y en eso estamos. Y la primera etapa fue toda una etapa de consultas con sindicatos, con partidos, con organizaciones civiles, y se parte de un documento que después le pido a la Cámara que lo tome, que tiene un título muy sugestivo, que es el Marco Curricular Nacional. Ahí está. Y vean lo que dice acá. ¿Qué dice? Documento preliminar en proceso de elaboración y consulta. Preliminar en proceso de elaboración y consulta. Bueno, estamos en eso. Venimos con las dos últimas intervenciones, una de cada uno. En relación con el nivel de consulta, las asambleas técnico-docentes fueron consultadas ahora con un documento elaborado que tiene un conjunto de opciones tomadas, opciones pedagógicas, didácticas. Por la autoridad correspondiente, sí, por la autoridad correspondiente. Por mayorías, pero son opciones tomadas. Yo participé hasta nadie escapa, hasta diciembre del año pasado a nivel sindical jamás se me consultó a la organización que yo integraba ni a la federación que integraba sobre... ADEMO y Federación Uruguaya de Magisterio. No hubo ningún mecanismo de consulta a ese nivel. Respecto al documento y sus opciones, una de las opciones muy problemáticas, a mi modo de ver, es la opción por un currículum por competencias. Lo dice expresamente, dice que las lógicas disciplinarias serán dejadas de lado por lo pertinente para el estudiante. Los currículum por competencia no lo discuto, yo vuelvo a decir, en Uruguay estamos en el medio de las discusiones que se están dando en el mundo. Y en el mundo
los currículum exclusivamente por competencias son cuestionados por difusos, por vagos. Es más, si yo tuviera tiempo y leyera las competencias aquí y le leyera a ustedes lo que establece para el finalizar el ciclo de primaria y de media y de bachillerato, ustedes dirían, pero esto es una generalidad. Y sí, lo es. Por tanto, algunos seguimos diciendo que las lógicas disciplinares nos importan y que los contenidos y los conocimientos nos importan. Gabito. Bien, quiero decir que sí se convocó al PIT-CNT. Si el PIT-CNT a su interna no movilizó las consultas que tenía que consultar, es un problema. Igual llama la atención, ¿no? ADEMU Montevideo, Federación Uruguaya Magisterio, no haber recibido nunca una consulta. Pero quiero decir además que en esta materia siempre están abiertas las dos vías. Es decir, no hay que esperar siempre para actuar de manera reactiva. Si me preguntan, yo contesto, si no, no digo nada, porque cada vez que el sindicato ha querido tomar iniciativa, lo ha hecho libremente. Lo mismo en materia de asambleas técnico-docentes, que es el ámbito técnico, digamos, del colectivo, porque las asambleas tienen función consultiva, como se está haciendo en este caso, pero también facultad de iniciativa. Podían haberlo hecho porque este documento al que me referí entró al Parlamento, que es la caja de resonancia más grande, y se tomó estado público para todo aquel que lo considerara importante y quisiera referirse a él. Aterrizando en el tema de las competencias, una de las novedades importantes que trajo la Ley de Urgente Consideración 19.889 es que cambia la redacción del artículo 21 de la Ley de Educación General, cuando define lo que es la educación formal. Y ahí habla de competencias para toda la vida. Alguien podrá decir, bueno, es una expresión coloquial. No, pero los que están en el tema saben que los conceptos los términos reflejan conceptos bastante precisos. Yo creo que la gente focalizó demasiado el tema de la gobernanza y se olvidó de que esto estaba corriendo por otro andarivel. Yo creo que hay tiempo para recibir todos los aportes, todas las propuestas, todas las iniciativas, y de hecho las asambleas técnico-docentes han presentado documentos que para mí son más críticos que propositivos. Y bueno, y nos vamos a referir a ellos y capaz que mejoramos. Vinieron muy preparados, entonces 30 segundos finales, es lo que tengo, 30 segundos finales para algo que quieran agregar para terminar. Yo agregaría que en los programas la referencia a competencia no existe en la bibliografía un sentido único. Puede usarse en cualquier sentido el término. Y le diría que es extraño que se marque como egreso al finalizar el ciclo obligatorio que el estudiante debe tener capacidad de articular un discurso en el contexto en que está. No, señores, eso es en primer año de escuela, en segundo año de escuela, en tercer año de escuela. ¿Qué es lo que cambia esta macro mirada hacia las finalidades? Lo que lo cambia es cómo usted gradúa los conocimientos que debe tener en idioma español, que debe tener en gramática, que debe tener en ortografía, etcétera. Gabito. Para ser preciso y aprovechar bien el tiempo, página 41 del documento que ya cité. Dos grandes dominios de competencias, pensamiento y comunicación, competencia en comunicación, en pensamiento creativo, en pensamiento crítico, que es muy importante, pensamiento computacional y competencia metacognitiva. Y en lo intrapersonal, iniciativa y orientación a la acción, relacionamiento con los otros, ciudadanía global y digital. Creo que en esta materia, si todo estuviese hecho tan bien, no estaríamos hablando de esto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No hacer nada? Nosotros estamos esperando que alguien nos diga, este no es el camino, pero el mejor es este otro. Este otro no ha aparecido por el momento. He notado un altísimo nivel de discusión a nivel del Consejo Directivo Central de la ANEP, después cuando esto se aterriza y cuando nosotros entrevistamos, con todo respeto, ¿no?, a los sindicatos y a los representantes de los docentes, por momentos el nivel es muy bajo en la discusión y en la mira. Se me terminó el tiempo, dígame. Yo le voy a dejar a usted análisis y propuestas sobre el marco curricular nacional entregado en el Codicen, alternativo al diseño por competencias exclusivamente, que es el que predomina. Esto fue entregado en sesión. Gracias, Daisy. Gracias, Juan. Muy bien. Confirmo y valoro mucho eso, efectivamente lo hemos recibido y es el único aporte diferente de todo lo que hemos escuchado a nivel discursivo. Y a ustedes y a los que hacen posible acá en BTV que podamos estar al aire. Hasta la semana que viene.